Día, ingeniero y compañeros, nosotros somos el grupo 5 de la sección L1 y el tema que vamos a presentar es las fuerzas de Lorentz. Para entender mejor sobre el tema, nos remontamos en la historia exactamente entre el siglo XIX y el siglo XX, donde aparece este personaje, Hendrik Antoon Lorentz. Él nació el 18 de julio de 1853 en Países Bajos, Arnhem, y murió el 4 de febrero de 1928. Él se destacó por ser un físico neerlandés galardonado con el Premio Nobel de Física en el año 1902. Lorentz básicamente estudió física y matemáticas en la Universidad de Leiden, donde estuvo fuertemente influenciado por la enseñanza del profesor de astronomía Friedrich Kaiser. Fue su influencia o fue por este personaje precisamente lo que lo llevó a convertirse en físico. Después de obtener una licenciatura, regresó a Arnhem en 1871 para impartir clases nocturnas de matemáticas, pero continuó sus estudios en Leiden. Además de su puesto de docente, en 1875 Lorentz logró obtener su doctorado con Peter Rick, con una tesis titulada La teoría de la reflexión y refracción de la luz, en la que refinó la teoría electromagnética de James Clerk Maxwell. El 17 de noviembre de 1877, con solo 24 años de edad, Lorentz fue designado para la recién creada Cátedra de Física Teórica de la Universidad de Leiden. El puesto se había ofrecido inicialmente a Johannes van de Waals, pero aceptó un puesto en la Universidad de Ámsterdam. Durante los primeros 20 años en Leiden, Lorentz estuvo interesado principalmente en la teoría electromagnética de la electricidad, el magnetismo y la luz. Después de eso amplió su investigación a un área mucho más amplia sin dejar de centrarse en la física teórica. Lorentz hizo importantes contribuciones en campos que van desde la hidrodinámica hasta la relatividad general. Sus contribuciones fueron más importantes, se produjeron en el área del electromagnetismo, la teoría del electrón y la relatividad. Se le deben importantes aportaciones en los campos de la termodinámica, la radiación, el magnetismo, la electricidad y la refracción de la luz. Él básicamente formuló, conjuntamente con George Francis, una teoría sobre el cambio de forma de un cuerpo como un resultado de su movimiento. Este efecto es conocido hoy en día como la contracción de Lorentz, cuya representación matemática es conocida por el nombre de transformación de Lorentz. Fue una de las más numerosas contribuciones realizadas por Lorentz al desarrollo de la teoría de la relatividad. Fue el primero en formular, además fue el primero en formular las bases de la teoría de la relatividad junto a Henry Poincaré y Maxwell. Por eso fue el ganador del Premio Nobel de Física en 1902, junto con su pupilo Peter Simon, por su investigación conjunta sobre la influencia del magnetismo en la radiación. Las fuerzas de Lorentz básicamente se basan en la descripción de la fuerza que genera un campo magnético sobre una carga eléctrica en movimiento. Para empezar tenemos la ecuación en la que fuerza es igual a la carga por el campo magnético. Esta es la ecuación de la fuerza eléctrica en estado estático. Esta es la que usamos normalmente y se basa en la ley de Coulomb. Sin embargo, la ley de Lorentz pues ya involucra el campo magnético y también la velocidad, por lo que esta fuerza solo aparece en sistemas dinámicos, no en sistemas estáticos. La dirección de la fuerza, como ya vimos en la fórmula o en la ecuación, es perpendicular a la velocidad y al campo magnético, y la magnitud será directamente proporcional a la velocidad y el campo magnético. Aquí tenemos una representación del campo magnético y una partícula con una determinada velocidad, por lo que al entrar en el campo magnético se imprimiría un momento angular sobre la partícula en movimiento. Podemos ver que en este caso la velocidad y el campo magnético son perpendiculares, por lo que la fuerza de Lorentz sería perpendicular a ellos. En este caso iría hacia abajo. Sin embargo, si se diera el caso de que la fuerza el campo magnético y la velocidad fueran paralelos, la fuerza de Lorentz sería cero. En resumen, la fuerza de Lorentz es la fuerza ejercida por un campo magnético sobre una carga eléctrica en movimiento
Si el campo magnético y la velocidad de la partícula son perpendiculares, la fuerza de Lorentz se maximiza. Y si el campo magnético y la velocidad de la partícula son paralelos, la fuerza de Lorentz es igual a cero. En este caso podemos ver que si aquí tenemos una representación del campo magnético y si insertamos una carga eléctrica con una determinada velocidad, en este caso hacia la derecha, si nos damos cuenta en este caso la velocidad sería totalmente perpendicular al campo magnético y también se asume un campo magnético pues infinito y uniforme, ¿verdad? Entonces básicamente se generaría un movimiento circular uniforme debido al momento angular que imprime el campo magnético el, sobre la carga en movimiento. También podemos ver que si al mismo campo magnético introducimos una carga, pero esta vez la velocidad no es totalmente perpendicular, sino que tiene una componente perpendicular y una componente en la dirección del campo magnético, entonces el movimiento va a variar ligeramente. Si lo miramos desde arriba, siempre va a ser un movimiento circular uniforme. Sin embargo, como son tres dimensiones, cuando realizamos el análisis podemos ver que sería más o menos un movimiento helicoidal. Se puede ver que la partícula avanza en la dirección en la que estaba la componente de la velocidad paralela al campo magnético y la componente perpendicular al campo magnético es la que le imprime el momento angular a la partícula. Ahora que ya hemos comprendido qué es la fuerza de Lorentz y cómo se produce cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, es importante hablar sobre algo fundamental, que es el cómo se aplica esta fuerza en el mundo real. Y aunque a veces conceptos como estos pueden ser muy teóricos, lo cierto es que la fuerza de Lorentz se encuentra en múltiples tecnologías y fenómenos que forman parte de nuestra vida cotidiana o de importantes avances científicos. Primero están los ciclotrones, que son aceleradores de partículas. Se utilizan para aumentar la velocidad de partículas cargadas, como los protones o los electrones, guiándolas en trayectorias curvas. Este proceso ocurre gracias a la acción combinada de un campo eléctrico y un campo magnético. Mientras el campo eléctrico acelera las partículas, el campo magnético, por medio de la fuerza de Lorentz, las obliga a seguir una trayectoria curva, generando así un movimiento en espiral. Estas máquinas no solo se utilizan en investigación científica avanzada, sino también en la medicina. Por ejemplo, para producir isótopos utilizados en tratamientos contra el cáncer. Es decir, una fuerza que se describe en una fórmula tiene efectos reales y positivos en la salud de las personas. Otra aplicación fundamental de esta fuerza se da en los espectrómetros de masa. Estos instrumentos permiten identificar con gran precisión la masa de los átomos o moléculas en una muestra. El procedimiento consiste en cargar eléctricamente las moléculas, acelerarlas con un campo eléctrico y luego hacerlas ingresar a una zona con un campo magnético. En ese momento, la fuerza de Lorentz actúa sobre ellas, desviándolas según su masa y su carga. Midiendo esa desviación, el espectrómetro puede determinar la identidad de las partículas. Este tipo de análisis es esencial en áreas como la química farmacéutica, la biología molecular, la medicina forense y la investigación de alimentos. Ahora, una de las aplicaciones más comunes de la fuerza de Lorentz está en los motores eléctricos, que utilizamos en numerosos dispositivos, como los ventiladores, los electrodomésticos,
herramientas industriales y también en vehículos eléctricos. Cuando una corriente eléctrica circula por un conductor situado en un campo magnético, los electrones en movimiento experimentan la fuerza de Lorentz. Esta fuerza genera una reacción que produce movimiento en el conductor, lo que permite que el motor funcione. Gracias a esta transformación de energía eléctrica en energía mecánica, podemos disfrutar de múltiples comodidades tecnológicas en nuestra vida diaria. Finalmente, un fenómeno natural donde también podemos observar el efecto de esta fuerza son las auroras boreales. Este espectáculo de luces en los cielos de las regiones polares ocurre cuando partículas cargadas provenientes del Sol entran en contacto con el campo magnético de la Tierra. La fuerza de Lorentz desvía esas partículas hacia los polos y cuando colisionan con gases en la atmósfera se produce la emisión de luz en distintos colores. Así, un fenómeno tan impresionante y bonito tiene una explicación basada en principios electromagnéticos. En conclusión, la fuerza de Lorentz no es simplemente una ecuación que aparece en los libros, es una herramienta fundamental que permite comprender y desarrollar tecnologías que van desde lo más cotidiano hasta lo más extraordinario. Está presente en procesos médicos, sistemas de transporte avanzados y en instrumentos científicos de alta precisión. También en los fenómenos naturales más impactantes del planeta. Y esa fue nuestra presentación. Muchas gracias por su atención. Hola, soy Hendrik Lorentz y apruebo este video.